Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. contento de estar aquí. Qué bueno. ¿Cómo ha ido todo? Es un primer año que se refleja en tu informe de optimismo. Fue un informe también muy nutrido, de mucho trabajo. ¿Cómo te sientes? ¿Satisfecho de repente con este primer año de actividad legislativa? Pues fíjate que muy contento, Diana. Efectivamente, como tú lo comentas, acabamos justamente de presentar nuestro informe, de rendir cuentas, ¿no?, a la sociedad baja californiana y específicamente también a la gente de nuestra demarcación territorial, ¿no?, que es el 8º distrito. Finalmente ha sido un año de arduo trabajo, donde se han tomado decisiones importantes, donde hemos promovido diversas acciones legislativas, ¿no?, como iniciativas de ley, de nuevas leyes, como reformas a distintas leyes, y también pues hemos trabajado de la mano con la comunidad, atendiendo ese compromiso ciudadano y sobre todo moral, ¿no? Moral porque la gente demanda, requiere y necesita mucho de sus representantes y de los actores políticos, ¿no? Fue un año que se distingue el ejercicio de este Congreso local. Bueno, empezó también con el ejemplo del Congreso de la Unión, con las iniciativas de Peña Nieto. Regularmente los primeros años de cualquier congreso, de cualquier actividad legislativa, son apenas la adaptación, ¿no? Ni no se ven reflejados muchos cambios, pero a que las reformas estructurales que a todo el mundo puso a trabajar, los diputados saben que tienen que legislar a beneficio de la ciudadanía. En tu caso, ser presidente de la Comisión de Reforma de Estado no es nada sencillo, ¿no? Correcto. Entonces ha habido muchos reajustes y acomodos, a lo mejor negociaciones, jalones y estirones, como no se había dado en los primeros años en las legislaturas de Baja California. En tu tema en particular hubo controversial el último trimestre, por ejemplo, la permanencia, ¿no?, de los 2 consejeros, de Andrés Garza, licenciado Carlos Jiménez, que de repente se puede manejar como algo político, más que una alianza Partido Verde, PRI, Fausto Gallardo, el ingeniero Jorge Cabrón, pero sin embargo ha habido muchísimos resultados y más que han puesto el ejemplo con tanto trabajo esta legislatura. Sí, fíjate, muy importante lo que estás comentando. Efectivamente ha sido un año de decisiones colegiadas que hemos tomado los compañeros diputados, los 25 diputados que integramos esta 21ª legislatura. Y fíjate que algo muy interesante, porque este Congreso lo integramos 9 fuerzas políticas, sí, ¿no? Algo nunca antes visto en la historia del Poder Legislativo de Baja California. Y eso yo lo he visto como una ventana de oportunidad, sobre todo para los partidos emergentes, ¿no? Los partidos que vamos en crecimiento. Por no llamarlos pequeños. Por no lo llamarlos pequeños, que no me gusta llamarlos pequeños porque no hay partido pequeño, todos tienen cosas grandes, ¿no? Y te voy a decir por qué, porque finalmente en la democracia se divergen, hay consensos y disensos, ¿no? Y en eso nos ha permitido a los partidos también poder posicionar y lograr acuerdos de las agendas que manejamos, ¿no? Y te lo puedo decir que ha sido en mi caso, ¿no? En el caso de un servidor, obviamente como diputado emanado del Partido Verde Ecologista, del cual me siento muy orgulloso, nos ha logrado también pues permitir y sobre todo proponer una agenda interesante en materia de medio ambiente, ¿no? En materia de protección a los animales, que recientemente logramos algo importante y sobre todo de mucho beneficio para los mismos animales, ¿no? Y bueno, y hemos manejado, independientemente de la agenda verde que le llamo yo, pues una agenda muy diversa, como tú lo comentaste. Me tocó a mí como presidente de reforma política procesar la primera parte de la reforma político-electoral, donde efectivamente sacamos un gran acuerdo de 25 y pues a mí me llena de satisfacción, porque quiere decir que tenemos 25 diputados, 25 compañeros con un gran sentido social y sobre todo esa sensibilidad de lo que finalmente requiere la sociedad baja californiana, ¿no? Se hablaba también, diputado, que el próximo año es cuando verdaderamente se va a dar una reforma
político electoral aquí en el estado, y que esto solamente sería como una especie de medidas regulatorias. Sí, prácticamente la primera parte de la reforma se centró en la armonización, ¿no?, de la ley federal, la parte constitucional, digamos así, con la ley local, ¿no? Efectivamente, ya entraremos en la segunda parte de la agenda, donde pues no debo de dejarlo, debo de comentarlo más bien. ¿Sí? Los partidos pues harán ver temas de interés de su partido, ¿no? Pero yo creo que va a salir. Estamos buscando pues sobre todo el diálogo con las fuerzas, ¿no?, con las fuerzas políticas que integramos el Congreso, y sobre todo con los partidos, pero siempre tomando en cuenta la opinión ciudadana. ¿Y a qué me refiero con tomando en cuenta la opinión ciudadana? Pues para la primera parte de la reforma política llevamos a cabo mesas de trabajo, ¿verdad?, donde abrimos la opinión. Nos interesa saber la opinión de la ciudadanía respecto a qué quieren. Sí. Aquí la situación es no perder de vista que debemos de darle más fuerza al ciudadano, ¿no? Ellos deben de participar más activamente en las decisiones o en nuestra democracia, ¿no? Y la intención. Pero yo creo que ya en este momento, discúlpeme que te interrumpa, ya en este momento la sociedad está preparada para criticar y para proponer al mismo tiempo, porque antes de cierta manera eran como un respaldo nada más, que se la pasaban aplaudiendo todo lo que el gobierno ejecutivo y todo lo que el Congreso Legislativo hacía en cierto momento. Mira, te comento, esta reforma política precisamente lo que busca, si tú te fijas, los niveles de abstencionismo son altísimos y cada vez son más. Es por el hartazgo que hay ya de la ciudadanía de no ver resultados la mayoría de las veces de quienes los representan, ¿no? Y precisamente vienen figuras jurídicas, ¿verdad? Van a entrar en esta parte que ya existen en la Constitución. Ahora nos va a tocar la parte de reglamentar las reglas del juego, ¿no?, para que estas puedan aplicarse. ¿Cuándo? Pero puede ser, viene el tema de la revocación de mandato, ¿verdad? Viene, por decir, el tema de la reelección también ya se aprobó, que yo lo veo muy sano en una democracia, porque también hay que reconocer, la gente sabe reconocer a quien sí trabaja, a quien sí está entregando resultados y a quien merece estar en cierta trinchera trabajando para que pueda seguir haciendo algo en favor o en beneficio de la sociedad, o en este caso de los baja californianos, ¿no? Claro. Entonces va a ser una etapa muy interesante. No te puedo decir, va a ser exactamente el 15 de mayo, vamos a armar un calendario, ¿verdad?, de trabajo, donde marcaremos los temas, ¿verdad?, analizar, a discutir, y sobre todo pues que habremos de legislar, ¿no? Entonces va a ser una etapa súper, a mí me encanta lo que hago, lo estoy disfrutando, porque aparte de que he estado aportando mi grano de arena, ¿verdad?, ahora sí que desde la trinchera donde estoy, sí, ha sido enriquecedor para mí en el sentido de que he aprendido muchas cosas. Tengo compañeros que cuentan con una gran experiencia y les aprendo, porque soy una persona que me encanta también, y tengo la humildad y la apertura de seguir aprendiendo. Oye, ¿no? Algo que tengo que preguntarte, ¿te arrepientes de algo? No me arrepiento de nada. Yo creo que cada decisión que tomamos ya y voy a dejar fuera el tema político, ¿no? Sí. Cada decisión que tomamos en la vida nos deja una gran lección y un gran aprendizaje, y eso nos sirve para ser personas más maduras, más conscientes, y sobre todo a tomar decisiones correctas en lo venidero, ¿no? Entonces digo, no me arrepiento de nada. Algo aquí entre nos, si no quieres, no se lo decimos a nadie, ¿no? Te dicen por ahí el junior del Congreso. ¿Te consideras un junior? La palabra junior, no sé ni quién la inventó, no sé a quién se las adjudican, seguramente porque traes lindos zapatitos, unos cintos, ¿no?, buenos o de calidad, pero de cierta manera sí has vivido siempre, pero te lo refrescan. Entonces te lo tengo que preguntar, ¿te consideras junior? Fíjate que primero habría que entender y definir qué es junior, ¿no? Porque yo sí te puedo decir que en el caso de un servidor, tuve la bendición de tener un padre que buscó siempre las formas de poder llevar a su familia por un buen camino. Y no me refiero a cosas materiales, ¿sabes a qué cosas me refiero? A darnos educación, a pagarnos sus estudios. Yo recuerdo que mi padre, el legado más grande que siempre me decía, que más bien que me va a dejar, es haberme enseñado a trabajar.
A veces es muy fácil señalar, decir, él es un junior, ¿no? Pero pues nunca, a veces no conocen la historia personal de todos. Yo en la vida de un servidor, como en la de mi familia, hemos tenido muchas altas, muchas bajas, pero siempre con el carácter y con el tesón para seguir trabajando y seguir adelante. Nunca, te puedo decir algo, nunca me dieron algo por regalarme algo. Siempre mi padre me decía, yo no te voy a dar nada que no te merezcas, que no trabajes o luches por algo, porque te voy a echar a perder, me decía. Y la verdad las cosas es esas, y nunca he sido junior, por eso te habría que decir, ¿a qué le llamas junior? No, sí, que porque con el sudor de su frente y su trabajo, de repente me podía él dar un regalo, pues no quiere decir eso que yo encuadre en el concepto de junior, porque pues entonces habría que definir qué es junior, ¿no? Significa que hay amor a lo mejor y que hay posibilidades de dártelo, ¿y por qué no? ¿Qué ha pasado con la ley del maltrato animal? Sí, efectivamente, recientemente, y lo digo con mucho orgullo, finalmente le hicimos justicia a los animales en Baja California. Hoy en día, todo aquel individuo que lleve a cabo un acto de crueldad o de maltrato animal injustificadamente irá a prisión. De 3 meses a 2 años de prisión. Es lamentable ver cómo circula en las redes, cómo se vive en las calles el hecho de que torturen o mutilen o lleven a cabo un acto de crueldad sobre algún cachorrito o algún otro tipo de animal. Te puedo decir que esta iniciativa fue acompañada por más de 100,000 firmas. Sí. Y ese fue un motivo de orgullo, y sobre todo que es un índice de que la sociedad es cada vez más consciente sobre los derechos y reconoce los derechos de los animales. Sobre todo que fue de tu parte o de la parte del Partido Verde una buena bandera, porque al final de cuentas a nadie le interesaba promover este tema. No es bandera, es una cuestión de sensibilidad, es una cuestión de generar derechos, ¿verdad? Y sobre todo castigar a todas esas personas inconscientes, porque un animal, es un ser vivo que siente como tú y como yo, pero no pueden hablar. Finalmente va a haber justicia en Baja California, y lo digo con orgullo, ya está publicada en el periódico oficial del estado y ya es una ley. Es una muy buena noticia. Oye, otro tema, discúlpame que te lo aviente así súper directo. Cuéntame un poquito, detállame la relación que tienes con el ingeniero Jorge Hanron. El ingeniero Jorge Hanron es un exalcalde de Tijuana, un gran amigo de mi señor padre, una persona que le tengo afecto por la relación de amistad que tiene con mi padre, y finalmente es un actor político importante en Baja California. Pero de eso a que, y si tu pregunta va dirigida a que si influye en las decisiones que yo haga o lleve a cabo o mis acciones en política, te lo puedo decir abiertamente y con una seguridad, ninguna. Mi actuar en la política es por voluntad propia y por convicción personal, y sobre todo que y aparte que él pertenece a otro partido, otra institución política. Pero al final de cuentas se pueden hacer alianzas. Y yo voy, y tan claro que yo estoy legislando en favor de los animales, y a él se le ha criticado mucho porque dicen que le fascinan los... Bueno, que al final de cuentas es un amante de los animales, ¿no? Pero siempre me dicen, para que veas cómo no es una persona que dicta lo que yo tengo que hacer en política. No mete las manos entonces el ingeniero Jorge Nunca, siempre en las decisiones. Es más, te voy a decir diputado. algo, y eso es algo que le he aprendido y he admirado en las pláticas que yo he tenido en una comida. No habla poco de política, sí. No se mete en las decisiones de nadie en la política. Él pues, trae sus proyectos y pues habría que preguntarle a él, ¿no? Pero sí. Si tú te refieres a mí, simplemente te puedo decir, un gran amigo familiar, exalcalde de la ciudad y un político de hueso colorado y soldado de su partido, como lo dice él, ¿no? Sí. Baja California ya está preparada para que el Verde gobierne, por ejemplo. Claro, teniendo un buen candidato, un candidato con compromisos, con un proyecto y una visión de gobierno, indudablemente está preparada. ¿Qué le falta a Baja California en materia legislativa? ¿Qué no puedes dejar de hacer el año que entra, por ejemplo? Bueno, los retos son muy grandes, es una agenda extensa, sí te puedo decir que hay muchas tareas pendientes, pero yo sí creo
en el resorte que nos corresponde a los diputados, lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano con la sociedad. ¿Qué quiere la sociedad? Sentarte y decir, traigo esta inquietud y plasmarla en la trinchera del Poder Legislativo. Eso a mí me ha funcionado y yo creo que, es más, la mayor parte de mi trabajo no ha sido porque yo descubrí el hilo negro, ¿eh? Claro. ¿Sabes por qué es? Porque me he acercado a la gente en las colonias, porque me he acercado a la sociedad civil, porque me he acercado a los empresarios. Y te quiere la gente, y ¿no? ellos a mí me dicen, ¿qué tal este tema? Lo reviso, lo analizamos y lo subimos al pleno, pero siempre con el consenso y con la autorización de ellos, ¿no? ¿Qué papel, por ejemplo, juega el carisma en tu función como diputado? Yo te puedo decir que la gente no votó por mí por el carisma, la gente votó por mí porque me vieron como una persona con decisión, con valores, con principios y sobre todo con un gran compromiso con ellos, con mis representados. Y es por eso que me dieron el voto de confianza. El carisma, pues a lo mejor viene por añadiduría, pero no es un factor de decisión. Por naturaleza. No es un factor de decisión. Imagínate que los bajacalifornianos decidiéramos quién nos gobierne por el carisma. No debe ser así. Y en mi caso no fue así. Fue por los compromisos que yo generé, ¿verdad? Y que finalmente les estoy dando resultados. Oye, va a haber un teletón ya por fin aquí en Baja California que por meses y meses había sido el único tema que manejábamos en el estado. ¿Crees que Kiko Vega está haciendo buen trabajo como gobernador? Se le ha visto buena intención. Y de intenciones no come la gente. Se le ha visto buena intención. Lleva un año de gobierno, un año de ejercicio. Creo yo que el primer año muchas veces es para ajustar y acomodar, y sobre todo ir diseñando, empezar a darle cumplimiento a tu plan de desarrollo, ¿no? Hay que darle oportunidad al gobernador, se le ha visto buena voluntad, ¿no? Y sobre todo que hemos llevado una comunicación con el Poder Legislativo, el Ejecutivo con el Legislativo, el Ejecutivo que obviamente que él representa, ha habido una buena comunicación. Y si seguimos en esa ruta, y si seguimos transitando por ese camino, yo creo que vamos a lograr buenas cosas, obviamente cada quien desde sus esferas, ¿no? Pero bueno, ¿tú crees que la gente está preparada o le quiere dar la oportunidad, por ejemplo, a las autoridades para que ensayen los primeros años de gobierno y hasta el último se da la casualidad que le agarraron la onda al trabajo? De ninguna manera. Este año va a ser decisivo y fundamental para el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo ha sido coadyuvante con él, pero si este año no se empiezan a ver los resultados en las colonias, en las calles, donde la gente está esperando ver cosas y obras importantes, entonces sí, te puedo asegurar que el año que entra no pudiera tener la misma opinión. Ok, bueno, muchísimas gracias por la plática. Tenemos que irnos, hay muchas cosas que hacer. Muchas gracias por todo, de verdad. Muchas gracias a ti. Que gracias. estés muy bien. Buen día. Ándale pues.